El jardín de los susurros. En un pequeño pueblo llamado El Encanto, rodeado de colinas verdes y campos de flores silvestres, había un jardín que era conocido por todos los habitantes. Este jardín, que pertenecía a una anciana llamada Doña Clara, era un lugar mágico donde las plantas parecían hablar y los colores brillaban con una intensidad especial. Doña Clara, una mujer de cabello plateado y ojos brillantes, había dedicado toda su vida a cuidar de su jardín, y se decía que tenía un don para comunicarse con las flores y las plantas. Los niños del pueblo solían acercarse al jardín para escuchar las historias que Doña Clara contaba sobre cada planta. Les hablaba de cómo cada flor tenía su propia personalidad, de cómo las rosas eran románticas, los girasoles eran alegres y las violetas eran tímidas. Los niños quedaban fascinados, y al salir del jardín, llevaban consigo un pedacito de la magia que allí se respiraba. Un día, un joven llamado Lucas, que había crecido escuchando las historias de Doña Clara, decidió que quería aprender el arte de la jardinería. Lucas era un soñador, siempre buscando aventuras y deseoso de descubrir los secretos del mundo. Con el corazón lleno de emoción, se acercó a Doña Clara y le pidió que le enseñara. «Querida Doña Clara, quiero aprender a cuidar de las plantas como tú lo haces. Quiero entender su lenguaje y conocer sus secretos», dijo Lucas, con determinación. Doña Clara sonrió, viendo la chispa de pasión en los ojos del joven. «Si realmente deseas aprender, deberás ser paciente y estar dispuesto a escuchar. Las plantas tienen mucho que decir, pero solo aquellos que saben callar pueden escucharlas», respondió. Así comenzó la formación de Lucas. Cada mañana, se presentaba en el jardín, listo para aprender. Doña Clara le enseñaba a sembrar, regar y podar, pero lo más importante era que le enseñaba a observar. Le decía que cada planta tenía su propio ritmo y que debía aprender a respetar sus necesidades. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un aprendiz hábil. Aprendió a reconocer las señales que las plantas le daban, cuando estaban sedientas, cuando necesitaban más luz o cuando estaban enfermas. Doña Clara lo guiaba en cada paso, contándole historias sobre cómo había cultivado su jardín y las lecciones que había aprendido de la naturaleza. Un día, mientras trabajaban en el jardín, Doña Clara le habló sobre una planta especial que había estado cuidando durante años, una planta que nunca había florecido. «Esta es la flor de los susurros», dijo Doña Clara, señalando una planta de hojas verdes y brillantes. «Se dice que florece solo cuando alguien verdaderamente escucha su canto. He intentado muchas cosas, pero aún no ha florecido». Lucas, intrigado, se acercó a la planta y la observó de cerca. Decidió que haría de su misión hacer que la flor de los susurros floreciera. Pasó días sentado junto a ella, escuchando el suave susurro del viento y el canto de los pájaros, intentando comprender el mensaje que la planta quería transmitir. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la flor de los susurros no mostraba señales de florecer, Lucas no se desanimó. Se dio cuenta de que, a medida que pasaba tiempo en el jardín, también aprendía sobre sí mismo. Reflexionaba sobre sus sueños, sus miedos y sus anhelos. La conexión que estaba formando con la naturaleza le estaba enseñando a ser más consciente y presente. Una tarde, mientras estaba sentado en silencio, sintió una brisa suave que acariciaba su rostro. Cerró los ojos y dejó que su mente se despejara. En ese momento, escuchó un suave murmullo, como si la planta le estuviera hablando. Abrió los ojos y miró la flor de los susurros. Para su sorpresa, las hojas parecían brillar con una luz tenue. «¿Estás lista para florecer?», preguntó Lucas, sintiendo una conexión profunda con la planta. En respuesta, la planta pareció inclinarse hacia él, como si le dijera que sí. Con el corazón lleno de esperanza, Lucas continuó cuidando de la flor de los susurros, dedicándole tiempo y atención. Cada día, le hablaba, le contaba historias sobre sus sueños y sus deseos, y poco a poco, la planta comenzó a responder. Un día, mientras Lucas estaba en el jardín, notó que la flor de los susurros estaba cubierta de pequeñas gotas de rocío. Miró más de cerca y vio que, por primera vez, comenzaba a abrirse. Las pétalos eran de un color azul profundo, como el cielo en una noche estrellada. Lucas sintió una oleada de alegría al ver que su esfuerzo había dado frutos. Doña Clara, al ver la flor en plena apertura, sonrió con orgullo. «Lo has hecho, Lucas.
Has escuchado y has sido paciente. La flor de los susurros florece porque has aprendido a conectarte con ella, dijo, abrazándolo. La noticia de la flor de los susurros se extendió rápidamente por el pueblo, y las personas comenzaron a visitar el jardín para ver la maravilla. Lucas se convirtió en un joven respetado en la comunidad, no solo por su habilidad con las plantas, sino también por su capacidad para escuchar y conectar con los demás. Con el tiempo, Lucas decidió que quería compartir lo que había aprendido. Junto a Doña Clara, organizó talleres en el jardín, donde enseñaba a niños y adultos sobre la importancia de la naturaleza y la escucha activa. La gente venía de todas partes para aprender a cuidar de sus propias plantas y a entender el lenguaje de la naturaleza. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niños, uno de ellos le preguntó: ¿Cómo sabes cuando una planta está feliz? Lucas sonrió y respondió: Las plantas nos hablan de muchas maneras. A veces, solo tenemos que detenernos y escuchar. Si cuidas de ellas con amor y atención, te lo dirán. A medida que pasaban los años, el jardín de Doña Clara se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad. Las personas no solo venían a ver la flor de los susurros, sino también a compartir historias, a aprender y a conectarse entre sí. Lucas se dio cuenta de que su jardín había florecido en más de un sentido, había creado un espacio donde las personas podían unirse y compartir sus vidas. Sin embargo, un día, Doña Clara cayó enferma. Lucas la cuidó con devoción, pero sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Una tarde, mientras la anciana descansaba en su sillón, Lucas se sentó a su lado y le tomó la mano. «Doña Clara, ¿qué pasará con el jardín cuando ya no estés?», preguntó, con tristeza en la voz. La anciana sonrió con ternura. «El jardín siempre estará contigo, Lucas. Lo que hemos creado juntos no se perderá. La magia de las plantas, la conexión con la naturaleza y el amor que has cultivado aquí vivirán en ti y en todos aquellos a quienes has enseñado». Con esas palabras, Doña Clara cerró los ojos por última vez. Lucas sintió un vacío en su corazón, pero también una profunda gratitud por todo lo que había aprendido de ella. Prometió honrar su legado y continuar cuidando del jardín. Después del fallecimiento de Doña Clara, Lucas se dedicó por completo al jardín. Aunque sentía su ausencia, sabía que debía seguir adelante. Con cada planta que cuidaba, recordaba las lecciones que ella le había enseñado. La flor de los susurros seguía floreciendo, y Lucas se aseguraba de que siempre tuviera el cuidado y la atención que merecía. A medida que pasaron los años, el jardín se convirtió en un símbolo de esperanza y comunidad. Lucas continuó organizando talleres y eventos, pero también comenzó a involucrar a los jóvenes en la jardinería. Quería que aprendieran a escuchar y a conectarse con la naturaleza, tal como él lo había hecho. Un día, mientras trabajaba en el jardín, un grupo de jóvenes se acercó a él. Eran estudiantes de la escuela local y habían oído hablar de la magia del jardín. Lucas los recibió con entusiasmo y les mostró la flor de los susurros. Esta planta tiene una historia especial. Florece cuando realmente escuchamos y nos conectamos con ella. Quiero que aprendan a cuidar de ella y de todas las plantas aquí, les dijo. A medida que los jóvenes comenzaban a trabajar en el jardín, Lucas se dio cuenta de que estaba transmitiendo el legado de Doña Clara. Las risas y las conversaciones llenaban el aire mientras los jóvenes compartían sus propias historias y descubrían la alegría de cuidar de las plantas. Con el tiempo, el jardín se transformó en un lugar de sanación. Las personas venían no solo para aprender sobre jardinería, sino también para encontrar consuelo y apoyo en la comunidad. Lucas se convirtió en un pilar fundamental en la vida del pueblo, y su pasión por la naturaleza y la conexión humana inspiró a muchos. Un día, mientras estaba en el jardín, Lucas recibió una carta. Era de un grupo de investigadores que habían oído hablar del jardín de los susurros y querían visitarlo. Estaban interesados en estudiar las propiedades únicas de las plantas y su potencial para la medicina. Lucas se sintió emocionado. Sabía que el jardín tenía mucho que ofrecer, no solo en términos de belleza, sino también en su capacidad para sanar. Cuando los investigadores llegaron, les mostró cada rincón del jardín y compartió las historias de las plantas y su conexión con la comunidad. A medida que los investigadores trabajaban, Lucas se dio cuenta de que su jardín estaba destinado a ser un lugar de aprendizaje y descubrimiento.
Las plantas no solo eran hermosas, sino que también podían ayudar a las personas de maneras que nunca había imaginado. Con el tiempo, los investigadores publicaron sus hallazgos, y el Jardín de los Susurros se convirtió en un destino para aquellos que buscaban conocimiento sobre la botánica y la medicina natural. Lucas se sintió orgulloso de haber contribuido a la comprensión de las plantas y su importancia en la vida de las personas. Años después, mientras Lucas caminaba por el jardín, se detuvo frente a la flor de los susurros, que seguía floreciendo con vigor. Recordó a doña Clara y todo lo que había aprendido de ella. En ese momento, comprendió que el jardín no solo era un lugar físico, sino un espacio donde se cultivaban relaciones, historias y sueños. Con una sonrisa en el rostro, Lucas decidió que era hora de escribir un libro sobre su experiencia en el jardín. Quería compartir las lecciones que había aprendido y cómo había crecido a través de su conexión con la naturaleza y la comunidad. Pasó meses escribiendo, reflexionando sobre su viaje y las personas que había conocido a lo largo del camino. Cuando finalmente publicó su libro, titulado El Jardín de los Susurros, se convirtió en un éxito en el pueblo y más allá. La gente se sintió inspirada por su historia y comenzó a visitar el jardín con renovado interés. Lucas organizó lecturas y talleres basados en su libro, y el jardín se llenó de vida una vez más. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un reconocido autor y defensor de la naturaleza. Su trabajo ayudó a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y fomentar la conexión entre las personas y la naturaleza. A través de su libro y sus charlas, inspiró a otros a encontrar su propio jardín de susurros, donde pudieran escuchar y aprender de la naturaleza. Un día, mientras paseaba por el jardín, Lucas se dio cuenta de que había cumplido su misión. Había honrado la memoria de doña Clara y había creado un legado que perduraría en el tiempo. En ese momento, sintió que el jardín no solo era un lugar de belleza, sino un símbolo de esperanza, amor y conexión. Así, el Jardín de los Susurros continuó floreciendo, no solo como un espacio físico, sino como un refugio para las almas que buscaban consuelo, aprendizaje y comunidad. Las historias de las plantas y las conexiones entre las personas seguían creciendo, y Lucas sabía que su viaje apenas comenzaba. Con cada nuevo día, el jardín seguía susurrando sus secretos, y él estaba listo para escucharlos.